Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, por una coalición para la seguridad alimentaria. Y hoy dialogamos con Denise Santos, principal oficial ejecutivo del Banco de Alimentos de Puerto Rico, una vocal propulsora de la concienciación sistemática sobre el tema del hambre. Ostenta una probada trayectoria en el ámbito corporativo y luego en el escenario de las organizaciones sin fines de lucro. Es graduada de la Universidad de Puerto Rico. Para mí es un verdadero placer tenerte por aquí, Denise. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, Marieli. Yo encantadísima de poder compartir contigo durante la mañana de hoy. Qué bueno. Esto para mí ha sido muy importante. Estás haciendo una labor titánica, en especial luego del impacto del huracán Irma y María, y vamos a adentrarnos más en por qué es tan importante el rol que cumple el Banco de Alimentos. Te agradezco mucho el que aceptes ser parte de la red de Pivot ES, y verdaderamente nos une el compromiso con el sector sin fines de lucro, con las causas, la emergencia, los terremotos, la pandemia. Creo que en menos de 3 años hemos adquirido casi un doctorado en temas espinosos que tal vez nunca nos imaginábamos que nos iban a ocurrir de manera consecuente, y hemos tenido que estar en una constante adaptación, ¿verdad?, de todos los procesos. Pero antes de dialogar sobre esos temas que tanto, aunque nos dan dolor de cabeza, nos apasionan realmente, cuéntanos quién tú eres y a quién representas y qué es lo más que te gusta de lo que haces. Marieli, ¿qué te digo? Si me voy a describir, me tengo que describir como una persona exitosa, una exitosa profesional, resultado de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero agradecida a mi país y a la vida por tantas cosas hermosas que he recibido y que continúo recibiendo. En esta etapa de mi vida, mi objetivo es devolverle al país, para poder ver cómo podemos llegar a un país de mayor igualdad, de menos pobreza, y un país en que proveemos oportunidades para que cada individuo pueda desarrollarse plenamente. Ese es mi compromiso con el país después de haber vivido una vida profesional en la empresa privada exitosa y ahora comprometida con el Banco de Alimentos. Me honro de representar al Banco de Alimentos de Puerto Rico, organización privada sin fines de lucro, que opera desde hace 32 años con la misión de mitigar el hambre en el país y su visión de un Puerto Rico hambre cero. ¿Qué me apasiona? Pues mira, me apasiona trabajar con mi equipo de trabajo. Tengo la bendición de contar con un equipo comprometido con el bienestar del país, comprometido con llevarle a estas poblaciones que sufren mucha necesidad, como dicen, el pan nuestro de cada día. Mi equipo de trabajo es un equipo de trabajo muy especial, y cada día por la mañana cuando me despierto, lo que me mueve y lo que me llena de energía es saber que cuando llegue al Banco de Alimentos voy a contar con este grupo de empleados número 1. Y eso es bien importante porque como nosotras sabemos que mover esta energía y este carisma constituye hacerlo en colectivo para poder lograr, ¿verdad?, unos objetivos, más cuando uno tiene en las manos una responsabilidad tan grande como es el tema del cero hambre, que es un tema vital. Y si contagiamos, ¿verdad?, a los equipos de trabajo y ellos a su vez nos contagian a nosotros, eso hace que hagamos el trabajo todavía mucho mejor y con más ánimo, y así uno se lo proyecta a la gente, que eso es lo bueno, ¿verdad? O sea, sí. Así que
Nos ha tocado vivir, Denise, una realidad crítica y que ha puesto sobre la mesa el tema del hambre, la pobreza y el acceso a los alimentos. Y esto ha sido consecuente, como yo decía, los desastres naturales y las pandemias, ¿verdad? En este caso, la pandemia del COVID-19 nos ha revelado que hay asuntos que son críticos y que han estado siempre, pero hoy más que nunca lo tenemos que manejar con más relevancia porque nos toca bien de cerca. Y sobre eso hay también mitos y concepciones que limitan esta discusión, ¿verdad?, de seriedad, que se debe llevar con seriedad en Puerto Rico, especialmente el tema del hambre y la pobreza. Y obviamente así consecuentemente acceso a los alimentos. Así que vamos a hablar un poco de esos mitos y cómo el Banco de Alimentos ha manejado esas concepciones. ¿Cómo ustedes se insertan en esa cruzada educativa para tenderse como puente con la comunidad? Pues, Marieli, vamos a empezar a plantear el mito más grande, y es que pensamos o nos han hecho creer que este país es un país rico. Lamentablemente, Puerto Rico de siempre ha sido un país pobre. Si nos remontamos a la época de Luis Muñoz Marín, cuando él empieza su campaña política, él habla de pan, tierra y libertad. Es importante, él comienza con el pan. Básicamente el mensaje es, si no hay alimentación, si la gente no tiene buena nutrición, si la gente no recibe los nutrientes requeridos para poder desarrollarse plenamente, el resto no importa, tener propiedades no importa, tener libertad no importa si no estamos vivos. Así que el pan es una necesidad en Puerto Rico real y que es necesaria para poder llevar este país en un desarrollo pleno. Si vemos a Puerto Rico es uno de los 5 países más desiguales del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el 80% de los ingresos del país llegan a menos del 20% de la población. O, por otro lado, que el 80% del país goza solo del 20% de los bienes generados. Y esto va muy unido al tema de la pobreza. Y todos los estudios confirman que casi la mitad del país, un 47%, vive bajo los niveles de pobreza. Estos son números que se dan antes de todos estos 30 meses de un tiempo convulso, como tú bien dijiste, con los huracanes, los terremotos, la pandemia, las inundaciones. Todas estas situaciones han agravado muchísimo la situación de inseguridad alimentaria. Todas estas son estadísticas alarmantes, pero están siendo confirmadas por numerosos estudios y eso es lo que traen los datos. Así que el Banco de Alimentos entiende que mientras no atendamos el tema de la pobreza, un tema que a muchas personas no quieren enfrentar, no podemos alcanzar los niveles económicos a los que aspiramos como país. Tenemos que educar el país, tenemos que educar a este grupo de políticos, porque repartir alimentos resuelve la problemática inmediata, pero tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la educación, el trabajo, el empresarismo, que son herramientas poderosas para lograr hambre cero. Tenemos que trabajar con las organizaciones de base social, el gobierno, la academia, la clase política y los medios para continuar llevando el mensaje de la realidad del país en que vivimos. Yo quería añadirte un detalle cuando tú hablas de entregar los alimentos, que en efecto sabemos que se han estado entregando suministros, cajas de alimentos, específicamente por el tema de la pandemia. Y como tú muy bien dices, eso es momentáneo, eso es un asunto que resuelve una situación inmediata, pero no es que estamos trabajando con la raíz del problema y que estamos dándole, ¿verdad?, otras alternativas a la gente. Correcto. Sino que es para poder atender esta inmediatez. Eso es así. Y fíjate, a mí me parece que es interesante que la gente sepa que en efecto este primer mito que hemos hablado, ¿verdad?, del asunto de los alimentos, de la pobreza específicamente y del acceso en términos del hambre,
de si la gente come o no come, si la gente tiene acceso a alimentarse. Hay concepciones de que no, todo el mundo tiene acceso, aquí hay de todo. Aquí tú puedes ir a cualquier lugar y comprarte pues una cajita de lo que sea, de hamburger, de galletas, pero no estamos profundizando en lo que es verdaderamente tener una cultura de alimentación correcta y que genere para nosotros una seguridad de alimentos, que es parte, ¿verdad?, de la circunstancia cuando nos enfrentamos a situaciones como desastres y pandemias. Y yo sé que en Puerto Rico se recoge. Y lo ves, Marieli, mucho en términos de la prevalencia de las diferentes enfermedades, los problemas del corazón, la alta presión, la diabetes. O sea, el tema no es comer por comer, es tener una buena nutrición que le dé al individuo los nutrientes requeridos para que se pueda desarrollar plenamente. Y con una bolsa de galletas, una bolsa de papa frita, esos niveles de nutrición no se alcanzan. Exacto. Y ahí era que yo te decía que se recogen esos datos que se reflejan en la salud, pero la gente todavía no lo puede captar, no lo entiende, lo toma como bueno. Tú sabes, lo toma como aceptable, como que pues así es que nos toca, es como que este vegetal que adquirimos es de tercera calidad, pero pues eso fue lo que nos tocó. Y así nos acostumbramos tal vez a manejar tal vez nuestra alimentación y nuestro cuidado colectivo, ¿verdad? Y yo sé que esa información se ha debatido con investigadores que han hecho trabajo de investigación serio. Y yo quería que nos hablaras un poco de ese acceso que tú has tenido a trabajos de investigación para poder posicionar, ¿verdad?, las ideas. Pues mira, en Puerto Rico, en los años del 2015 al 2017, justo antes del huracán María, se dio una cantidad de estudios importantes sobre el tema de la inseguridad alimentaria. Tenemos, por ejemplo, el estudio de la doctora Olga Bernardi. Ella enfoca todo un estudio en términos de la mujer jefa de familia. La lleva a concluir de que es probablemente una de las poblaciones en mayor necesidad. Esta madre que básicamente tiene que proveerle a sus hijos y no tiene para proveerse a sí misma. La doctora Carmen Pérez, por otro lado, trabajó el mismo tema, la inseguridad alimentaria en adultos mayores. Y el estudio de estadísticas hace un estudio en el 2015 sobre la prevalencia de la inseguridad alimentaria, donde ellos informan que una tercera parte de la población en Puerto Rico sufre de inseguridad alimentaria. Tenemos la Coalición para la Seguridad Alimentaria, que hizo un estudio en el 2020 sobre el tema del pan y cómo en Puerto Rico, aunque mucha gente piensa que el pan le resuelve a todo el mundo, básicamente existen alrededor de 30% de familias que deberían recibir el pan por su bajo nivel de ingreso y no lo están recibiendo. Pero para hablarte quizás más reciente, el Instituto de Desarrollo de la Juventud publicó en el 2017 un estudio sobre la pobreza infantil en Puerto Rico, donde informan que 6 de cada 10 niños viven bajo niveles de pobreza y 4 de esos 6 viven bajo niveles de pobreza extrema. Este estudio lo revisan durante este año para ver cómo los efectos del COVID-19 ha impactado la seguridad económica en la niñez y en las familias de Puerto Rico, donde ellos confirman que aunque durante el COVID o al principio del tema del COVID se recibieron muchas ayudas locales y federales y en ese momento hubo un incremento en términos de la seguridad alimentaria, estos incrementos se pierden y entran en negativo luego de que esas ayudas fueron utilizadas por los beneficiarios. Así que confirman el serio asunto de la seguridad alimentaria en la niñez en Puerto Rico, que es algo de mucha preocupación, porque si los niños son el futuro del país y estos niños no están bien alimentados, no van a poder desarrollarse plenamente y no van a poder contribuir como deberían de contribuir para mejorar el futuro de Puerto Rico. Y tú traes un punto bien importante, que es varias instancias donde se ha hecho investigación, que hay datos y evidencia desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Analizadas con profundidad,
Y es interesante que las hayas podido, ¿verdad?, articular y mencionar. Lo que uno aspiraría es que toda esa investigación se traduzca luego en una red de apoyo desde la perspectiva de la investigación para entonces poder accionar, ¿verdad?, de manera correcta y educar a quienes tenemos que educar sobre lo que está ocurriendo y sobre los temas relevantes basados en evidencia científica y no por meramente nosotros opinar o creer, ¿verdad?, desde una perspectiva. Así que a mí me parece que el integrar el trabajo de la investigación a esta concepción de acción del Banco de Alimentos es bien importante y que hace que realmente se cree una red de servicios y de apoyo y de recursos y de expertos para poder trabajar hacia un mismo fin. ¿Has logrado poder ponerlos en una mesa de trabajo para, aunque sea, chocar ideas previas sobre esto? Hemos hecho una serie de iniciativas trayendo la academia, las organizaciones sin fines de lucro que trabajan básicamente con el mismo fin. Hemos trabajado con el gobierno, hemos trabajado con los agricultores del país y hay una cantidad de jóvenes comprometidos en el país con mejorar el tema de la seguridad o atacar el tema de la seguridad alimentaria. Yo creo que el país está ávido de buscar soluciones. Como sabemos, en este país hay muchos estudios y si tú quieres, te puedo conseguir estudios de cualquier tema que te interese. El problema es que tenemos que llevar del estudio, tenemos que poder coger esas conclusiones y ponerlas, implementarlas. El problema, yo creo, grande en este país es el problema de implantación y de trabajar con las conclusiones que sabemos, las conocemos, pero nos cuesta trabajo engranarlas y ponerlas en un plan de trabajo como país a largo plazo. Y estoy de acuerdo contigo, especialmente cuando hay una buena intención de llegar a hacer alianzas y hasta crear coalición como ya existe, que probablemente por una falta también de recursos y de manejar operacionalmente una coalición, se dificulta el accionar. Y entonces nos quedamos tal vez en la discusión, ¿verdad? Y en la crítica y no vamos a la propuesta concreta. Y creo que tenemos ya las herramientas, dada la experiencia que hemos ganado con estos casi 3 años, ¿verdad?, de una historia para Puerto Rico completamente distinta, de poder poner en acción asuntos e implementar proyectos a largo plazo también, ¿verdad?, que sean iniciativas que puedan apalancarse por mucho tiempo. Y ahí es que entra el tener esta red de apoyo para generar una concienciación sobre el hambre en Puerto Rico. ¿Quiénes piensas tú que todavía tenemos que invitar, verdad, y integrar a esta red de apoyo? Pues como en Puerto Rico, todo lo que es programa de alimentos está centralizado a través del Departamento de la Familia, sea parte de esta red de apoyo. De igual forma, si queremos desarrollar la agricultura sostenible, tenemos que incluir al Departamento de Agricultura, al Departamento de Educación, porque lamentablemente la educación es una de las herramientas más poderosas en términos del tema de hambre cero. La academia, los servicios sociales, tanto locales y federales, y las organizaciones sin fines de lucro comprometidas con mejorar la situación de inseguridad alimentaria en el país. Eso, unido a un grupo de líderes comunitarios que puedan identificar y trabajar alternativas específicas para cada uno de sus poblaciones, yo creo que nos llevaría un poco más cerca al tema de hambre cero. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, ente gobierno, ¿verdad?, como stakeholder, como lo que llamamos constituyente, ¿verdad?, dentro de una sociedad civil, es fundamental. Y sí hemos estado en momentos muy difíciles donde hemos criticado el ente gobierno, pero también tenemos que reconocer que no es aislarnos, es transformarlo para que pueda trabajar aliado al concepto que queremos lograr, ¿verdad?, a las causas que se quieren desarrollar y cerrar las brechas, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos del hambre y la pobreza. Y me parece que eso es bien importante porque
a veces caemos en esa, ¿verdad?, esa discusión, y creo que es un asunto de poder presentar argumentos concretos y buscar la manera en que se comprometan. Claro, tiene que haber un compromiso de parte de quien está sentado o sentada en la agencia de gobierno para tener la apertura, ¿verdad? Y tener una visión tal vez más amplia de que ya estas cosas no se hacen aisladas o no se hacen solos o solas, sino que se hacen en equipos de trabajo. Y ahí te quería preguntar un poco, porque mencionabas las organizaciones sin fines de lucro, y quería hablar un poco de ellas. ¿Qué aspectos de movilización de recursos y apoyo mutuo pueden generarse de esta experiencia con otras organizaciones que ya las han vivido por el tema de las pandemias, ¿verdad? De la pandemia y de los desastres naturales? Yo entiendo que en Puerto Rico, en la red de organizaciones sin fines de lucro, tiende a haber mucho protagonismo. Así es que yo recomendaría tratar de enfocarnos en el bien común y trabajar con las fortalezas de cada una de las diferentes organizaciones que sumadas van a ser más de un todo. Tenemos que trabajar en negociaciones que beneficien a todas las partes. O sea, aquí no hay una unidad más importante que otra, sino básicamente el bien común. Tenemos que escuchar los diferentes puntos de vista de todas estas organizaciones, trabajar con apertura y confianza, traer a la mesa soluciones, posibilidades, no enfocarnos en el tema de los obstáculos y lo negativo, sino que tenemos que trabajar sobre las alternativas reales. Y sobre todo tenemos que trabajar basados en datos. Como dijiste anteriormente, estas investigaciones que han hecho tantas personas preparadas en Puerto Rico nos deben proveer las estadísticas que básicamente modulen el programa de planificación para poder esbozar un programa a todos los niveles, porque esto tiene que ser un plan holístico para poder lograr los resultados esperados. Y eso que tú dices va súper alineado, porque así como yo comentaba ahorita del ente gobierno, ¿verdad? Como constituyente, las organizaciones sin fines de lucro que reconocemos la labor incalculable que han hecho de toda la vida, pero específicamente alineado a resiliencia y a adaptarnos a emergencia, sí existe ese protagonismo. Y es un asunto de liderazgo. Yo pienso que es de cómo es que hemos configurado el liderazgo y cómo nosotros entonces podemos crear unos puentes de colaboración para modelar, ¿verdad? Un liderazgo diferente que sea precisamente inclusivo, que esté solidificado en esa visión de equidad social, porque sabemos de las virtudes de todos en el ecosistema de las organizaciones. Pero creo que sí, que en efecto, como tú dices, hay que traer lo mejor a la mesa y poder entonces visionar esa mirada de una coalición real. Y fíjate, yo te hablo de las coaliciones porque lo importante dentro de la coalición no es simplemente la discusión, es que podamos articular un plan de trabajo que nos lleve entonces a hacer propuestas concretas y que esas propuestas estén apalancadas y alineadas a recursos económicos, porque las cosas tienen que darse, ¿verdad?, de manera holística para poder lograr unos objetivos. Si nosotros estamos hablando de concienciación sobre el hambre y la pobreza, porque no lo podemos dejar afuera, esto es un trabajo de mucha gente. Y me parece que de todos y todas, y era como tú decías, de esa efervescencia que hay entre la gente más joven, que me parece que ha sido una experiencia muy buena. Sé que has trabajado con todas las poblaciones, pero me parece que has podido observar unas aportaciones interesantes de los jóvenes en el tema de la discusión de la inseguridad alimentaria. Háblanos un poquito sobre eso. Pues mira, yo creo que antes de tocar ese punto, quisiera mencionar algo que yo creo que es bien importante. Trabajando con estas organizaciones sin fines de lucro, si pudiéramos lograr realizar algo que mencionamos que se llama el mapping, un mapping de Puerto Rico, donde se identifiquen las áreas de mayor necesidad en todos los aspectos, en alimentación, en salud, en educación, básicamente en todas las áreas. Y
cada organización sin fines de lucro pudiera ofrecer su experiencia, su conocimiento, todos sus esfuerzos y cada uno distribuirse básicamente una cantidad de responsabilidades dentro de ese mapa de necesidad. Yo creo que en cualquier momento de existir una emergencia o de existir una necesidad, pudiéramos trabajar en unidad sin pisarnos los pies, sino cada cual enfocado en cuáles son las necesidades de una población en particular y de qué manera pudiéramos trabajar para resolverlas. Ese mapping se ha hablado en muchos momentos con todas las organizaciones que están en el tema de desastre, pero no se ha concretizado. Me parece que eso es importante. Y es que lo que tú estás hablando es negociar, ¿verdad? Que constituye una negociación que es clave. Exacto, eso es así. Por el tema de la juventud, yo creo que la juventud de hoy ha entendido que Puerto Rico no puede seguir viviendo con el 85% de sus alimentos traídos del exterior. Ellos entienden muy claro que Puerto Rico tiene que empezar a trabajar un poco la independencia alimentaria. Y esto se logra a través de trabajar la tierra. Y te sorprenderá la cantidad de grupos de personas que están o trabajando directamente o posibilitando el que los productos que son cosechados en Puerto Rico sean distribuidos a una población o a la isla de Puerto Rico. Y podemos hablar del tema del café, podemos hablar del tema de la verdura, podemos hablar del tema de arroz. O sea, es impresionante la cantidad de iniciativas que hay en estos momentos, muchas de ellas dirigidas por jóvenes del país, para poder lograr que podamos disfrutar de mayores productos cosechados en Puerto Rico que son divinos y verdaderamente a veces difíciles de conseguir. Eso te entiendo perfectamente porque como soy fiel consumidora, ¿verdad? De lo de aquí y me gusta el producto fresco, observo la cantidad de gente joven que está desarrollando startups y proyectos basados en venta de alimentos que cultivan ellos y ellas mismas. Inclusive he visto el interés, tú sabes, de enseñarles a otras personas a cultivar la tierra, a concienciar sobre este asunto. Ya ellos hablan con los agricultores que ya tienen muchos años en el tema de la agricultura, pero desde la perspectiva de por qué es importante educar sobre lo que es la agricultura, porque es más allá, ¿verdad? Es más allá del tema de simplemente te enseño la técnica de sembrar, es que la técnica de sembrar crea longevidad y asegura calidad de vida, o sea, y entonces más allá, ¿verdad? De esto. Este tema es fascinante, así que yo estoy segura que tú y yo vamos a seguir más adelante teniendo unos temas bien chéveres, especialmente con esto de los grupos de jóvenes y de integración de jóvenes y viejos, y me ha parecido muy interesante y muy inclusivo. Así que como esto es formar líderes, yo quisiera que tú nos compartieras desde tu perspectiva 2 lecciones aprendidas en este caminar de formar líderes. Pues mira, primero que nada, y para mí no negociable, tenemos que sentir pasión por lo que hacemos. Nos hace la vida más fácil si lo que estamos haciendo, si nuestro trabajo, si sentimos pasión por nuestro trabajo, definitivamente es un verdadero disfrute y todo se hace mucho más fácil. Esa es la primera. Y lo otro es tratar de trabajar dentro de nuestra fortaleza. Cada persona es un mundo y aquí no hay personas bien y personas mal, sino cada persona tiene unas fortalezas, cada persona puede trabajar desde una perspectiva que le llena. Por ejemplo, hay gente que tiene una fortaleza a través de las matemáticas, otras personas tienen fortaleza a través de la planificación, otras personas tienen fortaleza poniendo elementos juntos. Si nosotros podemos crear equipos donde complementemos estos equipos con diferentes personas, cada cual trabajando desde su fortaleza,
el equipo va a ser mucho más robusto, mucho más sólido. Así que pienso que tenemos que trabajar cada cual desde nuestra fortaleza, construir equipos donde se complementen y hayan fortalezas representadas en las distintas áreas y básicamente luchar, trabajar todos hacia el mismo fin con un objetivo claro en términos de plan de trabajo, confianza en los procesos y en los participantes, en una estrecha comunicación entre todas las partes. Yo pienso que generar, ¿verdad? Este liderato, formar líderes es una responsabilidad importante, esa grande, y estoy de acuerdo contigo en los aspectos que acabas de compartir. En este proceso ya de mejores prácticas, compártenos tus 2 mejores prácticas como líder en tiempos de continua crisis. Pues la primera es mantenernos enfocados en los objetivos, en los resultados. O sea, yo creo que si tenemos una visión clara y nos enfocamos y desarrollamos todo un plan de trabajo dirigido a nuestros objetivos y cómo lo vamos a lograr, es para mí una básica. Y 2, tenemos que ser positivos y tenemos que presentar una visión positiva y llena de esperanza. En la medida que los líderes son positivos, consiguen que las demás personas lo sigan. Yo creo que eso es importantísimo. Y para mí, te voy a añadir una tercera que es importante, es que tenemos que vivir dando ejemplos. Si nosotros no podemos y no estamos dispuestos a hacer, no podemos esperar que otras personas lo hagan. Así que tenemos que dar ejemplo. Eso es súper importante, tienes razón. Y sé que has contestado la pregunta sobre el ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro porque has sido consecuente, ¿verdad? Y lo importante que es dejar a un lado las peleas pequeñas, el protagonismo y enfocarnos. Y lo has traducido luego hasta en lecciones aprendidas y en mejores prácticas. Pero algo adicional que tú quieras aportar, que nos conteste cómo podemos pivotar juntas para acelerar y transformar el ecosistema en Puerto Rico de las organizaciones sin fines de lucro, que es donde nosotras nos posicionamos. Pues nosotras ambas tenemos una red de seguidores, si quieres plantearlo de esta forma, y podemos hacer mucho tratando de conseguir que todas estas mentes y todas estas manos se comprometan con llevar a Puerto Rico a un país mucho mejor. Así es que me encantaría continuar colaborando contigo, colaborando con estas organizaciones que están comprometidas con mejorar la calidad de vida del país para continuar moviéndonos hacia ese fin, hacia ese objetivo de un mejor país y un país hambre cero. Completamente comprometida, Denise, contigo, con el Banco de Alimentos y con la red de apoyo que nosotras queremos propulsar a través de una coalición mayor para temas de seguridad alimentaria y de discusión seria sobre inseguridad alimentaria. Me parece que esto es bien importante. Así que te agradezco mucho haber estado compartiendo conmigo. Tu experiencia y conocimiento definitivamente es clave y yo estoy segura que vamos a volver a sentarnos a dialogar sobre futuros temas de emprendimiento. Y si te gustó este programa, Denise, yo te invito a que lo escuches y que lo compartas y que nuestra audiencia nos escuche a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, iVoox, Buena Vibra Radio en Orlando, nos escuchan allá en la Florida. Y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen y que se suscriban, importante, a Pivot ES. Denise, nuevamente muchas gracias. A ti, Marieli, mucha suerte y cuídese mucho. Te espero en el próximo episodio. Allí estaré.